بشهر الخير ومقدمه ينيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Alhamdulillah, continuamos en estas últimas noches del mes de Ramadán. Le agradecemos a Allah Azza wa Jal por concedernos llegar a este momento. Cuántas personas que conocíamos el año pasado, este año no están aquí con nosotros. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que acepte de nosotros las súplicas, el ayuno, la caridad, el qiyam. Que Allah Azza wa Jal acepte de nosotros. Amén. En esta clase de hoy quiero seguir reflexionando sobre ciertos temas de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero lo vamos a hacer a través de un ayah del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice en la sura número 48, versículos 8 y 9, dice: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. La traducción dice: te he enviado, oh Muhammad, como testigo, albriciador y amonestador, para que crean en Allah y en su mensajero, asistan y honren al profeta y glorifiquen a Allah por la mañana y por la tarde. Estos versículos hablan sobre el concepto de la creencia, y estos versículos se estudian específicamente cuando se habla sobre Huquq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam. También en los libros que hablan sobre el estudio de Shahadatain, específicamente cuando se habla sobre qué significa o qué implica cuando nosotros decimos Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y Allah Azza wa Jal comienza estos versículos dirigiéndose, hablándole al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El muhatab, se dice en idioma árabe, es decir, a quien va dirigido este versículo. Allah Azza wa Jal le habla al profeta, le dice: Inna arsalnaka, te hemos enviado a ti, oh profeta, shahidan wa mubashiran wa nadhira. Tres características se mencionan del profeta sallallahu alaihi wasallam. Shahidan, testigo. Ayer hablamos un poco en el hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam va a ser testigo de su nación el día del juicio, va a ser testigo de la humanidad el día del juicio. Aquellos que hayan escuchado su mensaje y lo hayan rechazado, el profeta sallallahu alaihi wasallam va a ser testigo en contra de ellos. Y es algo que dijimos en el versículo de ayer, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no está feliz con eso, no le gusta ser testigo en contra de su gente. Pero también va a ser testigo a favor de aquellos que creyeron en él. El profeta sallallahu alaihi wasallam va a ser testigo a su favor. Y también dicen los sabios de Tafsir que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el testigo del Tawhid, el testigo de que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo llegar el último mensaje y aclaró a las personas el mensaje del Tawhid. Shahidan wa mubashiran wa nadhira. Después vienen dos cualidades que se complementan unas a otras o se equilibran unas a otras. Cuando decimos mubashiran, significa albriciar. Aquellos que hacen el salah van a entrar al paraíso, aquellos que ayunan van a entrar al paraíso, aquellos que creen en Allah y su mensajero van a entrar al paraíso. Eso es mubashiran, albriciar con el bien. Pero si solamente se albriciara sobre el bien y no se condenara el mal, o no se criticara a aquellos que hacen las cosas incorrectamente, no habría equilibrio. Y por eso Allah Azza wa Jalla lo envía al profeta mubashiran con el bien, wa nadhiran como advertidor. Aquel que cuando se hacen las cosas mal critica, llama la atención.
Y esta cualidad del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es mencionada varias veces en el Sagrado Corán, es una cualidad que el musulmán también tiene que tener. Mubashiran wa nadhir, consigo mismo y con las otras personas. El padre, el educador, la madre, la educadora, el da'i, el que llama a las personas a lo correcto, tiene que tener las dos características. No se puede solamente hacer da'wa o educar con frases inspiradoras para hacer el bien. Es bueno, pero no alcanza. Tiene que haber un equilibrio. Hay que inspirar a hacer el bien, pero también cuando es necesario es importante poner un límite y decir, eso está mal. Y quienes hacen las cosas mal terminan mal. Así como Allah Azza wa Jalla le encarga al profeta sallallahu alaihi wasallam la misión de la risala, del mensaje, con estas dos características, quienes decimos ser seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos que tener con nosotros también estas dos características en equilibrio. Ni solamente albricias y palabras inspiradoras, pero tampoco no solamente críticas y advertir a las personas. Porque también están aquellos que solamente saben hablar del haram. Esto haram, aquello haram. Y cuando una persona hace algo bueno no le dicen nada. Es decir, el educador, el padre, el da'i, tiene que tener equilibrio en inspirar a hacer el bien, pero también tener la mano firme, que cuando las cosas no se hacen correctamente, saber advertir. Entonces el principio del ayah, Allah Azza wa Jalla le habla directamente al profeta sallallahu alaihi wasallam y dice, Inna arsalnaka, te hemos enviado a ti, oh mensajero de Allah, con estas características. Pero inmediatamente después el ayat, el muhatab cambia. A quien se dirige el ayat cambia. Primero hablaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, después habla a las personas, a los creyentes, y dice, litu'minu antum, para que crean ustedes, billahi wa rasul, para que crean en Allah y a su mensajero. Es decir, Allah Azza wa Jal envió al profeta sallallahu alaihi wasallam con esas características para que la gente pudiera creer en Allah y en su mensajero. Es una forma de decir que es a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del último profeta enviado a la humanidad, que tiene esas características que mencionamos, que se puede llegar a creer correctamente en Allah y creer correctamente en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que para que la gente pueda creer en Allah es necesario que Allah Azza wa Jalla haya enviado a los profetas. Y por eso es que parte de nuestro imán es creer en Allah, en los libros y después en los profetas. Es decir, no se puede llegar a conocer a Allah Azza wa Jalla y tener una creencia correcta si no es a través de la información que nos dieron los profetas. Creer en Allah y en el profeta. Y después Allah Azza wa Jalla nos dice a nosotros, porque está hablando con nosotros, con los creyentes, y dice cómo debería ser nuestra relación con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque dice que lo envió a él para que podamos creer en Allah y en el mensajero. Y cómo debe ser nuestra relación con Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cómo debemos considerar y tratar a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Y dice wa tu'azziruhu wa tu'aqqiruhu. Dice para que lo asistan y para que lo honren. Estas dos palabras son difíciles de traducir, pero tienen significados muy importantes. Tu'azziruhu, el significado de la palabra significa asistir al profeta sallallahu alaihi wasallam, ayudar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero no porque el profeta sallallahu alaihi wasallam necesite de nuestra asistencia o de nuestra ayuda. Para dar un ejemplo de lo que implica esta palabra árabe con respecto a asistir o ayudar, es como si vamos caminando al lado de nuestra madre y nuestra madre va llevando una bolsa con peso. Nosotros no podríamos caminar al lado de ella
y ella lleva la bolsa por nosotros. ¿Qué hacemos en una situación así? Le quitamos la bolsa de la mano, ¿no es cierto? No porque nuestra madre no pueda llevarla, ella puede llevarla, pero sino porque nosotros no podríamos soportar caminar al lado de ella y que ella lleve el peso. Eso es lo que significa esta palabra. Significa asistir al profeta sallallahu alaihi wasallam, no porque él necesite nuestra asistencia, sino porque nosotros no podríamos decir creo en Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta y no lo asisto, no lo ayudo. ¿En qué? ¿En qué debo ayudar al profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿En qué debo asistir al profeta sallallahu alaihi wasallam? En su misión, en llevar su mensaje, en transmitir su palabra, en enseñar su sabiduría. Eso es lo que yo debo hacer con respecto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después dice wa tu'aqqiru. Y la palabra tawqir tiene que ver con honrar, con ennoblecer, con respetar al profeta sallallahu alaihi wasallam y todo lo que él ama. Por eso honramos a su familia, honramos a sus esposas, honramos a sus hijas, honramos a su descendencia, honramos a sus compañeros y a sus amigos. Todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam amaba y respetaba, lo respetamos junto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y parte de esto significa respetar su mensaje, respetar su palabra, respetar lo que él decía. Por eso hay un versículo del Sagrado Corán que dice: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Dice: oh creyentes, no eleven sus voces sobre la voz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam esto tenía obviamente una explicación muy clara con respecto al volumen de la voz. La tarfa aswatu, ¿cómo decir? No le levanten la voz al profeta. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando, no pongan su voz por encima de la de él. Pero ¿cómo significa tu'aqqiruhu? Honrarlo hoy y no elevar nuestra voz sobre la voz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso significa no poner nuestra opinión o nuestra palabra o lo que yo pienso sobre los dichos y las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un ejemplo de esto: dos personas están hablando. Ali y Ahmad están hablando sobre un tema islámico. Yo creo que es así, no, yo creo que es así. Y Ali dice: es que yo leí un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, tiene dalil, tiene una prueba. ¿Qué debería hacer Ahmad ante esa prueba del profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Debería seguir discutiendo, levantando su voz sobre ese hadith? No. Lo que Ahmad debería decir es: ha citado palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hasta que yo no pueda investigar si ese hadith es auténtico, si lo que quieres decir que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam realmente lo dijo así, no voy a seguir discutiendo sobre este tema. ¿Le ha dado la razón 100%? ¿Le ha dado la razón 100%? No. Porque cuando son dos personas normales que están hablando, uno primero tiene que saber si el hadith es sahih o no. Y segundo, lo que se llama dalal. Es decir, si el significado realmente se puede aplicar a este caso en el que estamos hablando. Pero él ha citado un dalil, un hadith. Y yo no voy a elevar mi opinión, lo que yo creo, sobre la voz del profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta saber si el hadith es auténtico y si el dalala es correcto. Entonces, esa es como una puesta en práctica de qué significa honrar y respetar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y después de eso, inmediatamente Allah azza wa jalla dice: وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. En las dos palabras anteriores, tu'azziruhu wa tu'aqqiruhu, el damir se refiere al profeta sallallahu alaihi wasallam. Apoyar y honrar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero inmediatamente es parte del estilo del Corán, dice wa tusabbihuhu,
y lo glorifiquen. Pero no se refiere al profeta sallallahu alaihi wasallam. Claramente se refiere a Allah azza wa jalla. Y la palabra tasbih, o decir subhanallah, lo que implica es elevar a Allah azza wa jalla sobre toda imperfección. Es decir, hablar de Allah azza wa jalla sobre la perfección de Allah y negar cualquier imperfección de Allah azza wa jalla. Bukratan wa asila, en la mañana y en la tarde. Significa en todo momento. Pero ¿qué relación tiene que Allah azza wa jalla haya dicho tu'azziruhu wa tu'aqqiruhu wa tusabbihu? Es decir, apoyar al profeta, honrar al profeta y glorificar a Allah. Los sabios de Tafsir dicen que esta tercera palabra, mencionado después de las dos anteriores que iban dirigidas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es porque no vamos a poder, no es posible glorificar a Allah, declarar la perfección de Allah, adorar a Allah como se debe, si no honramos y respetamos y seguimos al profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque él es quien nos enseña el cómo. Decimos la ilaha illallah, no hay Dios sino Allah, no se debe adorar sino Allah, pero ¿quién nos enseña cómo? Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el camino. Él es quien nos enseña cómo debemos adorar a Allah, cómo podemos mencionarlo en su perfección. Por eso es que es tan importante que aprendamos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y que tengamos claro esta relación nuestra con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tantas voces que se elevan hoy diciendo que el Corán es suficiente, que no hace falta la sunna, que hay que rechazar todo aquello que no está explícitamente puesto en el Sagrado Corán, cuando Allah azza wa jalla ha hecho que nuestra shahada sea la ilaha illallah, que es el Corán, Muhammad Rasulullah, que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay forma de llegar al Corán, no hay forma de adorar a Allah si no lo hacemos tal como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiero Allah azza wa jalla purificar nuestros corazones, concedernos amar y respetar al profeta sallallahu alaihi wasallam y respetarlo y honrarlo como nos enseña este ayah, hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam sea tal como nos dijo: la yu'minu ahadukum, no cree realmente, no tiene imán completo ninguno de ustedes hasta que yo sea más amado para él que su padre, su hijo y el resto de las personas. Quiero Allah azza wa jalla que el profeta sallallahu alaihi wasallam ocupe ese lugar para nosotros, la persona más amada, más respetada, más honrada para nosotros. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.